¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes y ya el último de 2020. El año que está por terminar ha sido el año de la pandemia global, el año por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona la COVID-19. Y México es uno de los países más golpeados por esta doble emergencia, la sanitaria por un lado y la económica por el otro. Hoy el Estado de México y la Ciudad de México volvieron a semáforo rojo ante el riesgo de colapso del sistema de salud. Hoy hacemos una evaluación de cómo ha manejado el gobierno de México esta emergencia. Además, el Congreso de la Unión está por bajar la cortina e irse de receso, pero deja varios temas pendientes, desde la regulación de cannabis en la Cámara de Diputados, pasando por la prohibición de terapias de conversión, la polémica reforma a Banxico o reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es el balance legislativo del 2020? Veremos qué opinan las y los panelistas. Y una de las promesas de campaña de López Obrador fue que el Estado mexicano dejaría de violar derechos humanos y asegura que desde que despacha en Palacio Nacional ya no hay violaciones a estos por parte del Estado. Luego de 18 meses de trabajos, finalmente y tardíamente, se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. Veremos cómo lo evalúan las y los expertos esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Ayer desde Bavispe, Sonora, el presidente López Obrador pidió a los mexicanos confiar en el plan de vacunación contra la COVID-19 que arrancará ya la próxima semana. Y dijo además que su gobierno no usará la vacuna con propósitos electorales, pues dijo que eso sería ruin. Sin duda la pandemia ha sido el reto más importante para cualquier país en el mundo, pero especialmente para México. ¿Cómo lo ha enfrentado el gobierno de López Obrador? Veamos el contexto. El 31 de diciembre de 2019, China reportó a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía de causa desconocida. Fueron los primeros casos registrados del SARS-CoV-2 que hasta ahora ha contagiado a casi 75 millones de personas y causado 1.650.000 muertes. México se encuentra en el lugar número 13 de los países con más personas contagiadas y es el cuarto con mayor número de muertes desde que se reportó el primer caso a fines de febrero. Del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia y la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos. Con 405 casos positivos y 5 defunciones, inició oficialmente la fase 2 de la pandemia, luego de haberse registrado dispersión comunitaria. El 21 de abril, con 9.000 casos confirmados y 857 muertes, se decretó la fase 3 con un rápido ascenso de contagios y hospitalizaciones. Se anunció el plan de austeridad para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, que en abril causó que 12.5 millones de personas dejaran de trabajar. Al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se presentaron los llamados municipios de La Esperanza y el semáforo epidemiológico que generó las primeras diferencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sobre el manejo de la crisis. El INEGI también dio los primeros reportes de las consecuencias económicas de la pandemia con una caída histórica del PIB. El presidente ha señalado que esos empleos ya se están recuperando y anunció la firma de convenios con distintas farmacéuticas para obtener la vacuna contra el COVID-19 que empezará a aplicarse entre personal sanitario a partir de la próxima semana. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche en el último Punto y Contrapunto del año. Y hoy nos acompaña Eric Valdepeñas, asesor legislativo de Morena. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido de regreso. Genaro, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hoy también regresa a la mesa Eunice Rendón, analista experta en temas de migración y seguridad. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Buenas noches. Bienvenida. Jorge Peniche, también ya la conoces, es amigo de este espacio, abogado y cofundador de Justicia Transicional México. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Hola, Genaro. Un saludo a todas. Y Frida Gómez, asesora legislativa y feminista, también ya la conoces, también muy amiga asidua de este espacio. ¿Cómo estás, Frida? Muy preocupada por la pandemia, pero contento de estar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, pues es el último punto y contrapunto del 2020 y en efecto tenemos que hacer una evaluación. Uno de los puntos de los cuales por supuesto que tenemos que hablar es de la COVID-19. Empiezo contigo, Eric, un balance general, 2 minutotes para un balance general de lo que viste en el año. Muchas gracias, Genaro. Pues bueno, 2 minutos no nos va a dar tiempo para este balance, ¿verdad? Pero vamos a darnos un poquito de velocidad. Pues bueno, cuando arrancó la pandemia, recordemos que habían 600 hospitales y cerca de 11,000 camas para atender los contagios de COVID. De a poco a poco la capacidad se fue llenando, pero ¿qué fue lo que nos encontramos? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer los recorridos en los hospitales, ¿qué es lo que vimos? Elefantes blancos, los cuales comenzaron por primera vez a equiparse, a reforzar un sistema de salud maltrecho que ya traíamos cargando.
y pues franca decadencia. Bueno, también se abrieron más espacios para especialidades médicas. Tenemos un déficit de médicos especialistas, mismos que necesitaban en el corto plazo para atender todas las afectaciones de esta pandemia. Nadie en el mundo estábamos preparados. También hay que decirlo, ¿no? La estrategia de comunicación durante este año ha sido permanente, a diferencia de la epidemia del H1N1, por ejemplo, ¿no? La información, pues sí, fue muy transparente, ha sido muy transparente. Todos los días se informa para dirigir las acciones, para dirigir las tácticas, para romper esta cadena de contagios. Pero pues, también no podemos negar que la pandemia ha sido afectada en un nivel psicosocial con la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a la otra pandemia, que es la infodemia. ¿Y qué es la infodemia? Todas las fake news, todo eso que la gente está haciendo, es real que la gente, que estamos teniendo muertos, sí lo es, pero también es increíble que nosotros salgamos a la calle y vemos que hay gente que no usa el cubrebocas, gente que no se cuida, y pues, digo, cuando nosotros exigimos al gobierno, pues bueno, nosotros no ponemos tampoco de nuestra parte. Esa es la realidad, y me incluyo, porque en algunos momentos también hemos tenido algunas situaciones que hemos salido a la calle y hemos tratado de cuidarnos, y esa situación, pues bueno, ha afectado a todos. Sin embargo, podemos también decir que en el tema económico, durante este año, pues bueno, México puso en marcha los minicréditos por los 5,000 pesos, ¿no? Para los micronegocios. Entonces, creo que se está haciendo un trabajo, se está haciendo lo posible. Claro que es muy difícil y nadie en el mundo estamos preparados para esta situación. Claro. ¿Coincides con esta lectura, Unice? Evidentemente sí, en efecto, es una pandemia para la cual nadie está preparada. En efecto, se aumentó la capacidad hospitalaria. En efecto, hubo una campaña permanente de comunicación. Pero pues también estamos entre los países del mundo con menos apoyos económicos a la gente. Sí, mira, creo que ha sido un año muy difícil a nivel internacional. Por supuesto que nos ha quitado mucho, ¿no? Seres humanos, seres queridos, empleo, libertad, en fin, muchas cosas, pero también nos ha dejado, Genaro, creo, lecciones de vida y nos ha puesto sobre la mesa realidades muy importantes a reflexionar. Entonces, efectivamente, sí hay una comunicación del gobierno, creo que hay un esfuerzo a nivel general, pero sí creo que han faltado apoyos, por ejemplo, hacer algunos cambios, algunas políticas realmente basadas ya en la pandemia que estamos viviendo. Al final tratamos de solucionar con las mismas políticas que ya teníamos, digamos, planeadas antes de la pandemia, una situación de crisis y emergencia, y creo que ahí nos ha faltado mucho más poco. También hay que decirlo, hoy con más de 116,000 muertes, México es uno de los países más afectados por el virus, y pues esta pandemia, además de flagelar nuestra economía y el bienestar de muchos mexicanos, ha puesto de manifiesto y subrayado otras pandemias que tenemos de antaño, como es la violencia, por ejemplo, de género, las crisis humanitarias. Hoy, que es el Día Internacional, además de la migración, me parece importante mencionar que también esta es una de las poblaciones que ha sido altamente vulnerada por la pandemia, y México no ha sido la excepción. Y bueno, en general, los objetivos incluso de la Agenda 2030, especialmente los relacionados con la desigualdad y pobreza, pues se han aplazado por 10 años según datos de la ONU. Y creo que en México además teníamos algunos factores que dificultan, como en otros países, es decir, hoy incluso el acceso a la salud pues todavía no es una realidad para todos los mexicanos. El cambio del Seguro Popular al INSABI ha sido complicado y nos agarró justo en plena pandemia, y bueno, los menos favorecidos son los que la han pasado peor. Incluso se calcula que 3 de cada 4 muertos son justamente de estos estratos menos favorecidos, y 4 de cada 6 justamente provienen también de lugares o asentamientos informales, y datos también del Banco Mundial sugieren que la caída del PIB en general en Latinoamérica va a ser de cerca de 7.9%, mientras que en México se prevé una caída de casi el 10%, que no tiene precedentes en la historia reciente, y creo que ahí todavía hay mucho que hacer. Lo mismo en el tema de testeo y pruebas, creo que ahí fuimos lento entre el sistema Centinela, que luego ya no fue válido, entre que el semáforo tampoco es tan claro, y bueno, ahí hay todavía muchos retos para nuestro país. Jorge, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo valorarías el desempeño de este gobierno? También ha habido una respuesta diferenciada, ¿no? Con algunos gobiernos locales también haciendo pues, sus propias medidas, algunos gobiernos como el de Yucatán con medidas más punitivas, digamos, llamando casi a toques de queda,
otros gobiernos resistiéndose. El tema del semáforo rojo aquí en la Ciudad de México lo vivimos pues prácticamente una resistencia por el tema, por supuesto, también de la economía, la otra pandemia, ¿no? La otra crisis, que hay más de 350,000 empleos perdidos aquí en la ciudad. ¿Cómo evaluarías, digamos, todo el manejo de la pandemia? ¿Qué quieres destacar? Yo estoy muy decepcionado. La verdad es que me estaba riendo cuando Ulises mencionaba lo del monitoreo Centinela, porque eso parece que fue hace como 3 años, y destaco un poco lo que tú mencionas. Hay regulaciones tan dispares porque es el propio gobierno federal el que abdicó en tener un control centralizado de la pandemia como le correspondía por regulación constitucional. Esto es, la Constitución establece que el Consejo de Salud General es el que debe disciplinar cómo debe aproximarse todo el país a una epidemia cuando es grave. El gobierno, desde mi punto de vista, abdicó en esa función, y no pretendo comparar, obviamente, a nuestro sistema de salud con otros sistemas de salud del mundo, por ahí, como alguien decía, estábamos en Suecia, ¿no? Pero sí confrontándolo con cómo está la región. Desde un inicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que Latinoamérica era la región en mayor riesgo por la propia desigualdad, al ser la región más desigual de todo el planeta, y la región más golpeada, justamente, todo el mundo, es Latinoamérica. Y dentro de esa región, el país que peor desempeño presenta, según los indicadores, es México. Y esos son los hechos, nos guste o no. Es una vergüenza la actuación de Hugo López-Gatell. Es una vergüenza que el presidente un día salga con cubrebocas, otro día no salga con cubrebocas. Es una vergüenza que un día salga a decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque me parece una insensibilidad. El gobierno ha planteado una falsa dicotomía entre economía y salud, como si estos estuvieran en tensión. He dicho que todos estamos en el mismo barco, y no es cierto. Cuando una persona está en una balsa nadando contra una tormenta y puede morir, sea por cuestiones económicas o sea por una cuestión de salud, no estamos ante un falso debate, estamos ante una amenaza total. Y hoy el gobierno, lo decía, me parece bien, los hechos son que es el gobierno que ha hecho menores transferencias directas en toda la región. Entonces, tristemente, me parece que falló el enfoque de derechos humanos y falló la administración federal. Claro. A ver, contrapunto, Frida, ¿qué destacarías positivo del manejo de la pandemia? Yo creo que tú vas a tener el contrapunto, a ver. Yo creo que existen varios esfuerzos que no podemos ignorar, como el hecho de que se haya ampliado de manera bastante considerable el personal médico para atender. Recordemos que se abrieron nuevas plazas, recordemos que hubo contrataciones extraordinarias para que el personal de salud pudiera acceder a tener más personas atendiendo a pacientes y también a más ventiladores. Ahora, sí me parece que han existido algunas respuestas que podrían considerarse tardías, ya que observamos, por ejemplo, que en el uso de cubrebocas pasaron muchos meses hasta que el subsecretario Hugo López-Gatell reconoce que era obligatorio y necesario para prevenir y contener los contagios. Ahora, creo que este es un tema que debemos observar a nivel local. En algunas entidades esto sacó lo peor de los gobernadores. Observamos en Jalisco cómo es que una persona perdió la vida en manos de un policía mientras que era sancionado por no portar cubrebocas. Y viene la gran paradoja, cómo es que en una entidad como Jalisco un policía pueda pues llegar a matar a una persona por no portar cubrebocas, siendo que el propio cubrebocas pues era para evitarle la muerte a esa persona. Pero al mismo tiempo tenemos contrastes bastante marcados, como el caso de la Ciudad de México, en donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo algunas medidas que fueron bastante útiles para las personas contagiadas. Y por esas medidas me refiero al kit de despensa y medicinas, termómetro, para las personas que tuvieron COVID, al sistema de mensajes que nace en la Ciudad de México para identificar a las personas que podían haber estado en contacto con otras y que por medio de Locatel fueron atendidas. Definitivamente esto es algo que nos ha rebasado a todas y todos, pero por supuesto que esto no es un fracaso total porque hay esfuerzos que hemos observado. Ahora, sí me parece que hay una parte de corresponsabilidad entre todas las personas. A mí me sorprende cómo es que hace unos días en la Ciudad de México, en Palmas, en la Miguel Hidalgo, fue suspendida una fiesta con más de 100 personas que de manera clandestina decidieron reunirse. Me sorprende todavía más cómo es que en estas fechas navideñas todavía hay familias que están buscando juntarse con sus abuelas, con sus abuelos, sin pensar o sin tener la conciencia de que les están llevando muerte a la mesa. Entonces, aquí de acuerdo, coincido contigo y con Eric en efecto de que hay una responsabilidad social
que evidentemente también yo sigo escuchando fiestas de repente en Polanco, sigo escuchando fiestas también en la Condesa, me cuentan también que en la Roma. Entonces sí hay una irresponsabilidad por parte también de nosotros como ciudadanos, que estamos escuchando sirenas de ambulancias todo el maldito día desde la mañana, que sabemos que el personal de salud de todos los hospitales públicos y privados están agotadas y agotados, que han hecho un trabajo extenuante a lo largo del año, ya llevan 11 meses trabajando prácticamente 24/7 y hay gente que sigue todavía haciendo sus fiestas. Nos quedan realmente pocos minutos de este bloque. ¿Alguien quiere cerrar la parte de la pandemia? Si no, para irnos a un bloque. A ver, Frida, te estoy viendo. A ver, adelante. Muy brevemente. Lo que me parece que esto está dejando más como preocupante es que México es el cuarto país con más muertos por COVID, pero es de los primeros con mayor personal médico fallecido por COVID. Entonces, esto no solamente tiene que ponernos a pensar en cómo es que el sistema de salud se encuentra, sino en cómo es que el personal médico está teniendo la protección, porque ahí sí hay un fracaso y hay una falla que es fundamental, porque el Estado mexicano ha fracasado en brindarle la protección fundamental al personal de salud. El desgaste que tienen, la exposición que tienen es innegable. De acuerdo. Y sobre la estrategia del semáforo, un último comentario, buena o mala, tendría que haber sido más coercitiva. A ver, Eunice, adelante. Mira, creo que la estrategia del semáforo ha sido parte de esta comunicación confusa. Yo ahí sí difiero que la comunicación sí es diaria, pero no es clara. Un día nos dicen una cosa, otro día otra, y esto de los semáforos, no solamente a nivel federal, creo que también en los estados pasamos como del naranja, naranja fuerte, naranja brillante, ¿no? Hasta finalmente ya decir rojo. Entonces yo creo que estamos en rojo ya hace más tiempo. Al final lo vemos, como tú dices, no solo con el sonido de las ambulancias. A mí me toca ir al hospital mucho por problemas personales de mi mamá, y sí vemos cada vez más lleno el hospital, sí se ve esa crisis, y esto que mencionaba Frida es fundamental, también un ánimo del personal médico que está pues abajo ese ánimo, porque ven cómo se han muerto sus compañeros de trabajo, además de toda la gente pues, que ven morir de manera continua. De acuerdo. Bueno, evidentemente el tema de la COVID va a seguir desafortunadamente y lamentablemente a lo largo del próximo año. Esperemos que ya en otros términos, sobre todo con el hecho de que ya llegan las primeras vacunas, las primeras dosis para el personal de salud a partir de la semana que entra. Hacemos una pausa y regresamos para retomar otro tema. El periodo legislativo y la mayoría de Morena no consiguió aprobar algunas de las iniciativas que tenía marcadas como prioritarias. ¿Lo podrán hacer o no en febrero? Veremos qué dicen nuestros y nuestras panelistas al regresar a Punto y Contrapunto y cuáles ven como las prioritarias. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El pasado 15 de diciembre terminó el periodo ordinario de sesiones. En ambas cámaras, las y los legisladores ya se fueron a receso luego de haber aprobado reformas que el presidente López Obrador calificó como muy benéficas para el país y dejando otras para febrero próximo, tales como la regulación del cannabis o también incluso el outsourcing, que provocó también mucha polémica. Veamos el contexto. De al menos 7 reformas marcadas como prioritarias por el Congreso de la Unión, 5 fueron aprobadas durante el periodo que concluyó este martes. Luego de recibir 2 prórrogas de la Suprema Corte de Justicia y tras aprobarse en el Senado, las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados solicitaron nuevamente una extensión del plazo para regular el consumo de cannabis. Otros proyectos que se discutirán en febrero son la reforma a la Ley del Banco de México, a la Ley de Educación Superior y a la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear el Padrón Nacional de Usuarios de telefonía móvil. Además, quedó pendiente la reforma a la subcontratación para prohibir que una persona física o moral proporcione trabajadores a otra que pertenezca al mismo giro. Uno de los proyectos prioritarios que sí fue aprobado es la reforma al Poder Judicial de la Federación, elaborada por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y adoptada por el presidente López Obrador. También la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para topar en 0.54% las comisiones que cobran las afores a los trabajadores. El Senado además aprobó modificar las leyes del Infonavit y del ISSSTE que permitirán nuevos esquemas de financiamiento para vivienda. En materia política, se aprobó que tanto el mandatario como los legisladores federales puedan ser imputados y juzgados por cualquier ilícito. También se aprobó reformar la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes de seguridad extranjeros en el país. El presidente López Obrador agradeció a los legisladores la aprobación de estas iniciativas que calificó como muy benéficas para el pueblo de México. Punto y Contrapunto.
Empiezo ahora contigo, Eunice. ¿Qué ves en la agenda legislativa como temas prioritarios para ti y qué ves como temas prioritarios que crees que vayan a tomar ya, digamos, en cuanto regresen las y los legisladores? Bueno, pues como bien decías, Genaro, un pendiente fue este tema de la ley de cannabis y su regulación, que justo se pidió una próloga desde la Cámara de Diputados para poder analizar varias de las vertientes y de las cuestiones que se comentaron tras la aprobación en el Senado, ¿no? Uno de los puntos importantes a reflexionar y a ver que quede de forma adecuada es que también esto beneficie pues a los campesinos, a la gente también que se dedica o que tiene estos cultivos y no solamente a las grandes empresas, que es algo de lo que se ha discutido, y también algo importante, que haya recursos para el tratamiento, la prevención de las adicciones y lo que se requiera desde el sector salud relacionado con estos temas. Pero creo que hay otros temas también que se mencionaban algunos aquí, por ejemplo, que no, las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, pues casi no se comentó porque fue en medio de lo de Banjico y todo el mundo se concentró mucho en esta parte por lo que se mencionó de lavado de dinero y lo que esta ley tenía como riesgos, y sí me gustaría subrayar que ahí se vienen cosas también relevantes, porque esa ya pasó y efectivamente ya nada más falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y efectivamente regula estos agentes extranjeros que, si bien sí creo que han sobrepasado sus tareas en otros gobiernos, también es importante mencionar que esto puede afectar o va a afectar más bien la relación con Estados Unidos, con el gobierno de Joe Biden entrante. Seguramente también la colaboración en materia de información e inteligencia que nuestro país ha usado también para detectar y detener a varios cabecillas del crimen. Siempre ha habido, hay que decirlo, Genaro, una relación asimétrica entre México y Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay varias cosas que probablemente hay una respuesta del exterior. La inmunidad también diplomática se elimina, eso en contra de varios convenios internacionales firmados por México, y bueno, pudiera pasar lo mismo con nuestros funcionarios en el exterior, y sobre todo en este tema, digamos que para Estados Unidos es muy importante, que es el tema de narcotráfico, los temas de seguridad fronteriza. Entonces te va a tener que repensar la relación en general en materia de seguridad. Y dos temas rápidos más, nada más, el tema de la ley de amnistía que pasó y el tema de aumento a los delitos que ameritan prisión preventiva. Creo que son dos cosas que al final son aprobados por la mayoría, pero que son contradictorias, ¿no? Al final del día, y que habría que pensar más en políticas de prevención y de readaptación social. Justo tomo esos dos temas porque estoy seguro que a Peniche los quiere comentar. En efecto, son prácticamente los temas que tú defiendes e impulsas desde Justicia Transicional y que en efecto a lo largo del año también has debatido y has hablado en este espacio. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué temas te quieres destacar de la agenda legislativa pendiente? Yo echaría un paso para atrás y destacaría dos puntos. Por un lado, todo el tema de las reformas constitucionales. No sé si recuerdas que al inicio de la administración señalaron que no iban a reformar ninguna vez la Constitución, y solo en 2019 fueron 14 reformas constitucionales. En 2020 ni siquiera tengo el número, pero imagino que por ahí andará. Y del otro lado, y es muy importante en el tema de trabajo parlamentario, cómo ha funcionado el Congreso como, pues sí, lugar de acuerdos políticos, jurídicos, para producir legislación de calidad, ¿no? Vemos que realmente funciona como una aduana de mero trámite en muchas ocasiones, y vemos que en muchas ocasiones también funciona para, pues, meternos un susto, que todos nos vayamos encima de sociedad civil y que no aprueben algo tan malo, pero que al final del día el resultado sí es malo, ¿no? Lo mencionaban en el tema de cannabis y en el tema de y en el tema de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Ese tema ha pasado muy por debajo en comparación con otros, como Banjico Outsourcing, que sí me parece positivo de alguna manera, pero la Ley Orgánica de la Fiscalía, la reforma, que es básicamente borrarla y regresar a una PGR inquisitiva, porque simplemente al fiscal no le gusta investigar con controles democráticos. Es lo que está en discusión en el Senado, la discutirá en periodo extraordinario de sesiones. Entonces, ahí nos jugamos gran parte de los pesos y contrapesos y de lo que mencionabas, el futuro de cómo se construye justicia en este país, y es de verdad una reforma preocupante desde mi punto de vista. Sin duda. Eric, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles pendientes hay o cuáles dirías que son los prioritarios? Sobre todo para Morena, ¿con qué van a empezar? Yo decía terapias de conversión, que lleva 2 años congelada. Yo decía cannabis, que también me importa mucho. Yo decía infancias y adolescencias trans, pero hay tantos otros temas, evidentemente, que son los temas que importan, como siempre dicen, ¿no? A ver, ¿cuáles son los que ves tú? Y mira, te voy a agregar uno más, creo que te interesaría mucho, Federal de Variedades Vegetales.
para dar el cumplimiento a las obligaciones, ¿no?, que se tiene con el TEMEC. Obviamente esto sin comprometer la conservación y seguridad de las variedades nativas, ¿no? Ese es uno de los temas que también se tienen. Otro, o sea, estos de los secundarios. Pero hablando de temas constitucionales, ahorita platicaban un poquito acerca de la reforma del fuero constitucional, de reducir otra vez en este tercer periodo, en este tercer año y periodo, iniciando este periodo, pues bueno, reducir la mitad del financiamiento público para los partidos políticos. Eso también se echó para atrás hace algunos meses, pero bueno, pues también eso no lo podemos dejar atrás. Lógicamente, lo que habían comentado, lo del artículo 19, ¿no?, constitucional, incluir la extorsión como delito. Y también me gustaría agregar otro que es muy importante, la reforma del artículo 73 para darle facultades al Congreso de la Unión para legislar el ciberespacio, porque el ciberespacio es necesario, están saliendo tantas cosas secundarias que ni siquiera, pero el problema es que desde el tema constitucional no lo hemos aprobado, todavía lo tenemos parado. Lógicamente los temas progresistas son los que tenemos en la agenda, son los importantes, son parte de Morena, parte de lo presentado, y ahorita escuchaba al compañero decir que sacamos 7, 8. En este periodo se tienen estimados 5 constitucionales, esperemos sean 5 o 6 máximo, para poder también trabajar, ¿no? Otro tema, el tema de la reforma política de los derechos de la participación electoral, también va a ser un tema fundamental en este año legislativo, en este nuevo año legislativo, y es parte de las propiedades que trae Morena, de las propuestas y de las ideas con las que se están trabajando, Genaro. Bien. Frida, ¿qué ves tú de los temas prioritarios? Evidentemente el derecho a decidir, también que cómo la han hecho de ruido con este tema. Uno de los puntos que muchas mujeres dentro de Morena y muchos de sus aliados hemos empujado a lo largo de los años y que nos quedan a deber todavía con ese tema. Así es, de hecho hay grandes pendientes. Cannabis es, yo diría, el principal, porque ya van pues bastantes meses que se va arrastrando. Recordemos todo el camino que ha recorrido este dictamen para llegar a su aprobación, y aún el dictamen que está en Cámara de Diputados no complace totalmente a las posturas que van en contra del punitivismo, en contra de la estigmatización sobre el consumo de drogas, y eso es un tema que sigue estando pendiente. En el derecho a decidir, por supuesto, han faltado que los temas avancen. Creo que hay un avance en asuntos de derechos para las mujeres en cuanto a las reformas para la paridad total, pero estamos observando cómo, aun cuando Morena impulsó y aprobó la paridad total, ahora pareciera que cuando el INE exige a los partidos políticos acatar las medidas pues al máximo, hay uno de esos partidos que es justamente el impulsor, Morena, dentro de muchos como el PAN, que es la gran paradoja, pues que están en contra de asignar varias candidaturas de las que se van a disputar en 2021 a mujeres, principalmente las de gubernaturas. Ahora, creo que hay pues avances que son muy notables, y a mí me sorprende cómo es que cuestionan las reformas a nivel constitucional. Por supuesto que eran urgentes y necesarias muchas reformas a nivel constitucional, y por supuesto que vienen más reformas a nivel constitucional, porque estamos hablando de un momento en el que se ha transformado un sistema que comienza por la parte normativa, que por supuesto no se ha traducido. Claro que con el simple hecho de que se escriba en la Constitución que un derecho es un derecho, no basta para que en la realidad sea un derecho, pero es tan solo un primer paso. Y en ese sentido creo que sí hay reformas que aterrizadas transforman bastante. Como el derecho universal a la salud, que si bien estamos observando carencias para que se materialice para los propios mexicanos, pues ya en este momento las personas migrantes, seguramente Unice podrá también hablarlo mejor, pueden acceder a estos derechos. La ley del seguro social, todo lo que ha sido reformado en cuanto al sistema de pensiones, en cuanto al sistema de retiro, también ha sido clave para que durante la pandemia las personas puedan disponer de los ahorros que han logrado a lo largo de estos años. Y creo que un tema fundamental para el próximo año va a ser outsourcing, porque mientras que por una parte hay pues grupos de élite y empresarios que están en contra de esta propuesta, también hay grupos de trabajadoras y trabajadores, principalmente de mujeres, que han sufrido la precarización del trabajo y que están exigiendo pues poder acceder a todos los derechos. Bien. Jorge, ¿qué otro tema quisieras destacar? Yo creo que cannabis es un tema que también tú le sabes, un tema al cual tú también has estado cerca del Movimiento de Regulación por la Paz, y un tema que se fue a abril ahora, ¿no?
Sí, el tema de cannabis me parece preocupante y ojo, ahí no hay que perder de vista a la Suprema Corte que realmente le ha permitido hacer al Congreso lo que quiere simplemente porque me parece tiene miedo de activar mecanismos sancionatorios respecto al claro default en lo que está el Congreso. Pero yo regreso un poquito a lo que mencionaba Frida y ahí coincidimos. No se trata de simplemente poner derechos en la Constitución para que sean materializables. El problema es que la técnica legislativa, insisto, hay muy buenas parlamentarias y parlamentarios de todos lados, y ahí sí creo que todos podemos coincidir, pero el tema de la técnica legislativa, de poner, por ejemplo, en la Constitución los programas de bienestar, me parece de verdad un despropósito y me parece lamentable en diversos temas, y eso creo que lo han señalado diversas organizaciones. Ahorita le preguntamos a Eric su contrapunto sobre ese punto, pero también, antes de irnos, porque nos quedan todavía 2 minutos de este bloque, reforma al Poder Judicial también está pendiente y también es otro de tus temas. Sí, a ver, reforma al Poder Judicial creo que no es la gran reforma de Estado del Poder Judicial como fue la del 94, por ahí la querían comparar y creo que no es el caso. Me preocupa un poco que haya sido construida exclusivamente desde la Suprema Corte y no haya involucrado a jueces, a tribunales colegiados, etcétera, que son los que están en el frente de batalla, pero sin lugar a dudas en la suma de las restas trae unas cosas positivas y creo que es una gran victoria para el ministro presidente, más allá de que el panfleto del soberano lo haya llamado ministro de la Transformación, que también me parece de verdad lamentable, ¿no? Ahí sí tenía que meter controversia, perdón. Eric, a ver, ¿qué le contestarías? ¿De verdad no tendrían que haber estado esos programas sociales en la Constitución? Híjole, creo que es más lastimoso pensar que esos programas no deben de ser estipulados en la Constitución, o sea, porque estipulándolo en la Constitución es una obligación de todos para poder cumplirlos y es un derecho para todos. Entonces, el decir que los programas, que ponerlos en la Constitución es una lástima, ahí sí no estoy de acuerdo en ningún punto. Creo que realmente estos derechos son ganados y hoy son los beneficiados, hoy los 8 millones de beneficiados que están saliendo de diferentes programas. Ese es el problema, un programa de bienestar no es un derecho y ahí está la falencia de técnica legislativa. Es el tema de la legislación, de la falacia. Tú lo dices, tú lo manejas como una falacia, pero pues no es una falacia, son derechos. Tenemos que también crearlo ya como derechos esto. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando por esas personas que realmente no tuvieron la oportunidad durante muchos años. Déjame darle a Eunice los últimos 20 segundos porque la vi levantando la mano para irnos a una pausa. No, nada más decir que sí, quizá haya muchas reformas y buenas intenciones, pero pasar de eso a la acción requiere también cierto andamiaje política pública que creo que ha estado ausente, o al menos sí le falta un poquito más para que todos esos buenos deseos realmente lleguen al territorio. Y por último decir, también hay algunas de estas modificaciones que creo que han sido muy centralistas para agarrar un poder más central, y bueno, eso también creo que viene en algunos de los planes para el 2021 en algunas leyes. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa y vamos al último bloque de la noche al regresar de esta, porque esta semana se presentó finalmente el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, un programa de observancia obligatoria para todas las dependencias del gobierno federal. ¿Logrará contribuir a frenar la impunidad y la crisis de derechos humanos que enfrenta México? Regresamos con este tema punto y contrapunto de viernes, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Esta semana, arañando apenas el 2020, se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2020-2024. Este programa tardó 18 meses en prepararse y su propósito es articular las acciones del Ejecutivo para la atención de la crisis de derechos humanos y violencia que vive México. ¿Cuál es su principal reto? Que en verdad se cumpla. Aunque es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades del gobierno federal, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que sin la colaboración de todas las dependencias, en especial de la Fiscalía General de la República, así como de las fiscalías locales, no se lograrán resultados.
Antier, Lisa Sánchez, nuestra panelista de lunes y miércoles, citó en esta mesa el estudio realizado por Data Cívica, X Justicia para las Mujeres e Intersecta, que apunta que solamente 7 de cada 100 elementos de la Guardia Nacional ha recibido capacitación en materia de derechos humanos, solo 7 de 100. Además, se informó la reapertura de investigaciones para casos emblemáticos como los de Ernestina Asensio y el de Marisela Escobedo, pero seguirán a cargo de fiscalías locales para quienes no es obligatoria la observancia del Programa Nacional de Derechos Humanos. El presidente López Obrador ha señalado que el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos y que las fuerzas federales ya no cometen masacres ni tampoco rematan heridos. ¿Es realmente cierto? ¿Cuál ha sido el balance en materia de derechos humanos en el último año? Jorge, tu tema, justicia transicional, tu tema que has empujado también a lo largo de los años. Nos quedamos sin unirse Rondón, que tenía que tomar un vuelo, y le mandamos un abrazo y un beso y le decimos gracias por habernos acompañado. Pero empiezo contigo, querido Jorge. ¿Cómo ves? Pues a mí me parece que reprobado, ¿no? Y ahí destacaría... No pasa nada, ya sabes que yo amo a los perritos. Es la primera vez que se cruzan perritos, siempre se cruzan gatos. Fotobomb de tu perrito. Es la mascota oficial de justicia transicional en México. Pero sí, o sea, en tema de derechos humanos me parece que el gobierno está reprobado y hay dos temas importantes, ¿no? Un poco el discurso, que es la frivolidad con la que se dicen que ya no ocurren violaciones o masacres en este país, cuando la realidad demuestra todo lo contrario. Y como segundo punto, el hecho de la justicia transicional, como bien mencionabas, ¿no? Básicamente esto significa un movimiento por el que muchas y muchos hemos abogado, que es la creación de una gran comisión de la verdad que explique las atrocidades en este país, juicios focalizados contra las personas más responsables. Y aquí lo que tenemos como respuesta es la impunidad como decisión política. El caso Cienfuegos es de verdad quizá la muestra más importante de cómo está la militarización en el país, cuánto hemos cedido del poder civil hacia el poder militar, y el enraizamiento del pacto de impunidad, en el cual pareciera ser que uno puede ser detenido en otro país, y algunos le llamarán soberanía, yo le llamaría impunidad, y que no va a pasar nada y te van a regresar a tu país en un vuelo charter increíble para que te vayas a tu casa después de una pequeña notificación, ¿no? Ahora, desde luego hay ciertos avances en temas de derechos laborales. Me parece que se han hecho bien algunas cosas. El programa de derechos humanos justamente menciona el tema de la justicia transicional. Habla de una especie de ausencia del Estado, cuando realmente el Estado está más presente que nunca por el tema de la corrupción. Entonces veo claroscuros, pero a mí lo que me preocupa es la falta de claridad para entrarle al toro por los cuernos. Mencionabas el estudio de Data Cívica, y hay muchos otros estudios, ¿no? Todavía el lunes dio a conocer la fiscal de la Corte Penal Internacional su reporte sobre exámenes preliminares de 2020 y anunció que México sigue en análisis y que en 2021 tendrá más noticias. Me parece, insisto, una vergüenza que seamos enlace internacional ante la Corte Penal Internacional cuando tenemos un examen preliminar probablemente el siguiente año activándose. Bien. Frida, ¿qué le contestas al contrapunto, por supuesto, a Jorge? A mí me parece que es innegable que hay una voluntad, pero creo que el gobierno se ha topado con este gran choque entre voluntad y realidad, porque mientras por un lado histórica e inéditamente contamos con una subsecretaría de Gobernación en Derechos Humanos que se ha esforzado por dar perdones, por dar disculpas que antes nunca habían existido, que ni siquiera se habían mencionado, que ni siquiera se habían reconocido violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, crímenes de Estado que en este momento se están generando. Hablo del caso Ayotzinapa, que se formó la Comisión para la Verdad, hablo del caso ABC, hablo de diferentes casos, inclusive de personas que individualmente recibieron disculpas por parte del Estado, como el caso del feminicidio de Marichuy, de María de Jesús Jaime Zamudio, que murió en manos de su profesor del Instituto Politécnico. Entonces creo que hay una voluntad por sanar este derecho a la verdad, este derecho a la memoria, por tener disculpas públicas. Por supuesto que no ha bastado, y este es el enfrentamiento que se da con la realidad, porque no creo que en México se hayan dejado de violentar los derechos humanos. Sería muy ingenuo pensar que la violación a derechos humanos es un interruptor que se puede encender o apagar. Por supuesto que las violaciones sistemáticas no se van a resolver ni en un año, ni en 2, ni en 3. También sería ingenuo pensar que cada uno de los casos de personas desaparecidas, yo veo a las mujeres buscadoras de sus
familiares de sus hijas principalmente, cómo se encuentran una tras otra. Bueno, es imposible, no hay forma humana de que cada una de ellas encuentre a esos agresores y acceda a la justicia. El propio caso de Maricela Escobedo, cómo es que ella es asesinada. Entonces, creo que sería, será absurdo pensar en que no hay una voluntad, porque claro que hay una voluntad, pero hay un límite que está marcado por la realidad y por supuesto sí creo que la clave va a estar en el reglamento a la Guardia Nacional, a cómo es que la Guardia Nacional tiene el mando y cómo es que están acatando las instrucciones para estar en las calles y que dejen de violar los derechos humanos. Eric, ¿coincides con esta lectura? Mira, claro que coincido y recuerdo hace un año lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador: queremos que la cuarta transformación signifique justicia. Eso inició cuando se tocó el tema de derechos humanos. Él lo dijo, que no iba a haber perseguidos, no iba a haber gente condenada por instituciones del Estado. Y pues bueno, hoy ¿qué tenemos en este balance de 2020, ¿no? O sea, tenemos ya una justicia para el tema de Ayotzinapa. Ya se desmintió la mal llamada verdad histórica. Hoy tenemos una orden de aprehensión, por ejemplo, con Tomás Herón, que fue el superpolicía que realizó las grandes investigaciones en el caso. También ahorita que estamos, hace 2 horas estaba leyendo ahí en un periódico el caso de Miroslava Breach, ¿no? ¿Qué pasa con Miroslava Breach? Pues bueno, ya resulta que el exalcalde del municipio de Chinipas, en Chihuahua, fue quien ayudó a un narcotraficante. Entonces sale ya el gobernador a decir: es que yo no investigué bien. ¿No? O sea, ¿cómo sales a dar declaraciones de que pues, no sabes ni qué está sucediendo? Los derechos humanos en este año han sido fundamentales para la 4T. Podemos ver, por ejemplo, el caso en el Estado de México, ¿no? Que ya tenemos una ley de amnistía. Eso es algo impresionante, algo que llama la atención, algo que sí, que veo ahí algunas caras de sorpresa, pero pues realmente se está avanzando. Esto no es de la noche a la mañana, y referente a los 5 puntos que se están manejando, ¿no? Con el Plan Nacional de Derechos Humanos, pues creo que es importante. Todos los 5 puntos tienen mucha similitud, eso sí hay que decirlo, o sea, tienen mucha similitud con los 6 puntos que presentaba el gobierno anterior. Y digo, aquí la idea, o sea, tampoco vamos a decir que yo soy el bueno y tú eres el malo, no, o sea, cuando hay buenas ideas y se pueden conjuntar, creo que todo puede caminar. En efecto, veía a Jorge pues haciendo caras, reaccionando a lo que mencionabas. A ver, Jorge, ¿por qué? Perdón. Bueno, pueden agradecerme que soy transparente cuando algo... Sí, no, bueno, a ver, el lenguaje, por supuesto, corporal y visual, evidentemente, denota si alguien está a favor o en contra de lo que está diciendo. Que me encanta debatir, ¿no? De ahí coincido con Frida, ¿no? Creo que hay un avance y hay que reconocer el trabajo de Alejandro Encinas, quien ha sido una pieza fundamental. ¿Sí? Y eso no seré yo quien niegue. También está Carla Quintana, que es un as en tema de Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, y es un poco mi crítica, no basta con pedir perdón. No basta con pedir disculpas para construir memoria, hay que hacer justicia, y ahí sí, con todo respeto, discrepo abiertamente de lo que dice Eric. Me parece un despropósito llamar a decir que se hizo justicia en Ayotzinapa cuando no hay una sola persona condenada al respecto. 2, me parece un despropósito decir que hay justicia en este país si nos enfocamos solo en Ayotzinapa cuando hay más de 70,000 madres de mujeres, de personas desaparecidas que siguen buscando a sus hijas y a sus hijos. 3, me parece un despropósito decir que en este país hay justicia cuando la militarización se abre rampantemente paso en este país, y lo decía Frida con el tema de la regulación de la Guardia Nacional. El tema es que el presidente sacó un reglamento, el cual tuve el honor de participar en la demanda que lo impugna, y esperemos la Suprema Corte nos dé la razón en algunos meses, con la cual simplemente despliega al ejército por 5 años. Y ahí, ojo, y lo he repetido, Genaro, y tú conoces bien porque hemos hablado mucho de este tema, yo no creo que el ejército sean los niños malos que comen personas en el desayuno y se levantan a causar atrocidades. El tema es que hay incentivos estructurales que permiten que el ejército cometa violaciones. Ahí está toda la documentación de uso de la fuerza que ha hecho el CIDE y Catalina Pérez Correa. Y del otro lado tenemos, insisto, hay un vacío de Estado en la regulación de la actuación de las organizaciones criminales, y sobre todo el tema del tráfico de armas es preocupante. Me corta ahí porque
Bien. Les cedo para el debate. Vamos a dejar que conteste, si quieres, Eric, 30 segundos, después Frida, 30 segundos más, y con eso concluimos. Rapidísimo, dentro de la agenda, que fue un tema que no tocamos, ahorita el tema de las armas, también dentro de la agenda legislativa para este periodo viene la situación de la regulación, porque recordemos que hay muchas armas de ese tan anhelado y platicado Fast and Furious, el programa de Estados Unidos, y que entraron armas que ni siquiera sabemos dónde están. Entonces, viene por ahí el asunto, también ya se está trabajando desde los temas legislativos para poder regular la entrada de las armas que vienen de los Estados Unidos. Bien. Y finalmente, tienen la oportunidad de cerrar este espacio, Frida. Adelante. Yo creo que en tema de impunidad hay que hablar primero de esa distinción entre el trabajo de la Fiscalía, que es investigación, y segundo, el trabajo del Poder Judicial en cuanto a la impartición de justicia. Y en esto hay claramente dos problemas que son gigantes. Uno, en cuanto a la capacitación y número de elementos por parte de las Fiscalías para poder realizar investigaciones que sean efectivas, por supuesto tomando en cuenta el efecto corrupción. Y segundo, que es que a nivel Poder Judicial, pues México lidera el índice de impunidad porque tan solo contamos con 2 jueces por cada 100,000 habitantes. Sí. Estamos hablando de un índice global, hablando de que a nivel América Latina, México encabeza este índice de impunidad. Entonces, la reforma al Poder Judicial en realidad tendría que ser una reforma laboral del personal que está trabajando en los tribunales para impartir justicia, de cómo es que los jueces construyen estos andamiajes para hacerlo de forma eficiente. Entonces, estamos hablando de problemas que son totalmente institucionales, que por supuesto no basta con que se enuncien o que se pidan disculpas, eso es una realidad. Y problemas y temas que abordaremos en el 2021, por supuesto también con ustedes y con más panelistas. Déjenme hacer una pausa y al regresar regresamos con la paparrucha esta noche y nos despedimos de las y los panelistas de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la última paparrucha de este año. Mientras la Ciudad de México continúa en alerta por COVID-19, la desinformación pone su granito de arena. El miércoles se publicó en algunos medios que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había dicho que ir al centro histórico, cuyas calles lucen saturadas desde hace un par de semanas, no causa contagios. Pero realmente no fue así. Lo que Sheinbaum dijo es que no tiene un indicador de que las personas que se han contagiado acudieron previamente al centro histórico. Sheinbaum explicó que su gobierno hace una revisión constante sobre quienes ingresan a los hospitales para rastrear posibles puntos de contagio. En mayo, por ejemplo, así se identificó que la central de abastos era un foco de contagio importante. Sin embargo, a la fecha no hay indicios de contagios masivos en el primer cuadro de la ciudad. La jefa de gobierno señaló también que el primer punto de contagio detectado en las últimas semanas son las reuniones familiares y las reuniones sociales. El segundo, las oficinas, pero que un porcentaje importante de gente enferma no sabe dónde se contagió. Así que por favor no caigas en paparruchas ni en frases sacadas de contexto. Verifica siempre la información y mejor sigue cuidándote de la COVID. A título personal, este es el último programa del año, del 2020, el último punto y contrapunto. Quiero darte las gracias por haberte desvelado con nosotros a lo largo de todo el año, por haberte quedado con nosotros y habernos dejado que te hayamos acompañado hasta lo más íntimo de tu vida, que es tu casa, o a tu cocina o a tu sala. Por favor, cuídate mucho, te mandamos un abrazo muy fuerte. El 2021 tiene que ser mejor para todas y para todos. Ya viene la vacuna, pero todavía no llega, así que por favor sigue manteniendo la prudencia. Evita las fiestas y posadas. Si vas a salir a realizar compras, acude sin acompañantes y sobre todo sigue usando esto que sigue ayudándonos a prevenir la COVID-19, el cubrebocas. Cuídate, cuida a quien más amas. Gracias por habernos acompañado a lo largo del 2020. Nos vemos en el 21. Muy buen fin de año y muy feliz 2021. Gracias a Eunice Rendón, que ya no está. Gracias, Jorge. Gracias, Frida. Muchas gracias, Eric. Nos vemos por acá el año que entra. Bonito fin de año.